Hola Piscis, qué alegría, qué felicidad estar leyendo aquí en este especial. Como siempre, con todo el cariño, te invito a suscribirte, a activar la campanita. Bienvenido a Lely Astral, tarot para mejorar tu vida. Hoy el arcángel Metatron te quiere decir lo siguiente y te recuerdo que cuando nos ves apoyas un refugio de animalitos rescatados, por eso suscríbete. Hoy renueva tus energías. Te invito a renovar y aumentar tu energía, a reanimarte para continuar con tu maravillosa vida. Incluso en esta época de cambios y alineaciones energéticas puedo asistirte para que tu ser se restablezca con mayor facilidad. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de la geometría sagrada. Mira qué bonito esto, porque te está diciendo que si te sientes cansado, si te sientes agotado, que ya no puedes más, descanses en el universo, ¿sí? Y que en todos estos cambios puedes pedir ayuda. Si sientes que ya no puedes más, pide asistencia a tus guías espirituales, especialmente al arcángel Metatron. Bueno, quiero que ya mismo decretes y escribas en los comentarios: hoy se renuevan mis energías, porque cuando tú lo haces, cosas maravillosas comienzan a mejorar en tu vibración, se elevan y así tu vida comienza a mejorar. Y es por eso que todos los días estamos haciendo estos decretos para tu vida. Bueno, al final hay una meditación súper linda a la cual te invito a que te quedes, que es la meditación de la semana. Bueno, vamos a ver. Esta lectura es general, toma lo que resuene, y si quieres una lectura privada, recuerda que en mi primer comentario de mi descripción están mis datos de contacto para lecturas de pago. Esta primera parte de energías, primero te dicen: harás contacto con lo absoluto. Días de muchísima conexión, sobre todo con Arcángel Metatron. O sea, te siento que si oras, que si meditas, que si haces contacto con la naturaleza, vas a comenzar a recibir mucha información, pero también mucha sanación. Me dice segundo y tercer chakra. Busca respecto a segundo y tercer chakra, porque en estos días son días para que les trabajes, ¿ok? Y por este lado me dice: hallarás tu luz interior. Entonces mira que nos habla mucho de trabajar en nosotros, ¿no? De primero, antes de intentar querer cambiar el mundo, cambiarnos a nosotros mismos para bien. Entonces es algo súper bonito, súper positivo, que pienso que pues te puede traer grandes beneficios, ¿ok? Escucha, bueno, y suscríbete para que siempre estés al tanto de nuestros mensajes y de los mensajes de tus guías. Bueno, veamos qué iniciales importantes hay para el amor en estos días. Tenemos la letra N, la R, la letra D, la A y la C. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido, la inicial de la forma como le dicen a esa persona especial. ¡Uy! Signos importantes. Creo que estos quisieron salir solo los Libra, los Capris, los Escorpios y Sagitario. Recuerden que puede ser el ascendente, el lunar, el Venus o el solar de esa persona. Y comenzamos. Te invito ya mismo a suscribirte. Dale suscribir, seguirnos, donde sea que nos estés viendo. Bueno. Acá está haciendo mucho frío. ¿Desde dónde me están escuchando hoy? Cuéntenme en los comentarios. Acá en Colombia, Dios mío, estoy en el Cauca y llueve, llueve, llueve. La carta de los enamorados. Están viviendo o se viene una tentación o una prueba en pareja súper, súper fuerte. ¿Saben? Siento que hay parejas que definitivamente están cayendo o podrían caer en tentaciones, en infidelidades. Si eres tú, porque sé que para algunos de ustedes puede ser la tentación, tampoco nos vamos a hacer los santos,
te recomiendo que cortes a tiempo, que no des pies, porque mira que aquí llega como una propuesta. A alguien le van a hacer una propuesta de infidelidad. O si tú no estás como comprometido, para que te metas con alguien que sí lo está. Y esto o lo estás viviendo o lo vas a vivir o lo va a vivir tu persona especial en esta semana. Sí, puede ser que esto también sea una lectura en espejo, o lógicamente es la posibilidad. Pero aquí yo veo una tentación y mucho cuidado, porque esta es una carta que me habla de que si llegas a caer ahí o si ya lo estás haciendo, el karma, porque mire que de hecho está al lado la carta de la suma sacerdotisa, hablándonos del juicio espiritual, va a ser fuerte. Entonces, a veces a uno le pasan como cosas malas, cacharros decimos acá, y uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué? Y entonces el universo a uno como que, sí, por esto y esto que hiciste, acuérdate. Entonces, no siembres cosas malas para que no las coseches. Si estás como a puntito de caer en una tentación, me está diciendo que algunos de ustedes quieren meterse con un tercero como forma de venganza porque su persona especial o su pareja les engañó. La suma sacerdotisa y el juicio invertido al lado me dice, eso también siembra mal karma. No tienes que rebajarte al nivel de una persona que te engañó y que te mintió. Demuestra que lo que hay en ti es luz y no oscuridad. ¿Ok? Demuestra que tú puedes vibrar mejor. Demuestra que en ti hay principios, hay valores y que eres el reflejo del amor del universo. Bueno. ¿Qué más se podría estar viniendo? El emperador invertido. Mira, la pérdida del poder, la pérdida de la autoridad moral. Mucho cuidado, de verdad que les estoy advirtiendo. O también, si su persona especial está como en contacto con alguien que ustedes ven como sospechoso, peligrosonga de que pueda hacerles caer como en una tentación muy fuerte, pues también hablen con esa persona para que ponga límites claros. La carta del 9 me dice que hay que asumir todo esto con mucha madurez. Y que si hay problemas de confianza en las relaciones, antes de estar pensando en matrimonios, porque esto es un matrimonio que se da rápido, ¿no? También. Antes que estar pensando que la solución es casarnos ya, es tratar los problemas de confianza que hay de base, como se deben manejar, como personas adultas que ya somos, hablando del por qué. La carta del 9 es una carta de colocar distancias, pero también de actuar con prudencia. Miren que siento que es una lectura, ¿cómo les digo yo?, de prevención, de que quiere ahorrarles males, de que les están diciendo, oiga, usted es muy inteligente, quite la mano del fuego, no se quede allí donde sabe que se va a quemar, quite la manito de allí porque sabe que por ahí no es el camino. El 10 invertido, ojo con poner en riesgo la familia, ojo con poner en riesgo lo importante, lo trascendental. No sé. Bueno, veamos qué más nos dice el oráculo por este lado de acá. Te invito a que ya mismo te suscribas. Ya mismito. Ahí se suscribe. O síganos, denos un like. Si no resuena, vaya a su ascendente. La carta de la librería. Toma el control de tu propia narrativa. Si esto no es lo que quieres para tu vida, estás a tiempo de darle un giro a la historia. Si quieres escribir sobre traición y luego cosechar traición, dale, bien, ahí puedes. Si quieres salir de esta relación o de esta situación, de esta tentación, de esta prueba, o que tu pareja lo haga, coloca límites. Tiempo para colocar límites, me llega mucho de eso. La carta del faro, no pongas en duda tu valor. ¿Ok? Ni con pensamientos, ni mucho menos con acciones, ¿sí? Tu valor es inmenso. Entonces no hagas cosas que pongan en duda el valor
ante tus propios ojos, ante Dios y la naturaleza y ante las demás personas, ¿ok? Date tu lugar, date a respetar. Y por otro lado, la carta del villano te dice, siempre puedes reescribir la historia. Mira, nuevamente nos habla de actuar con esa capacidad de magos de reescribir nuestra propia historia. Para otros implica ya dejar de lado relaciones en las cuales les han sido muy infieles. Esa persona probablemente va a seguir cayendo en tentación y de ahí hay que salir y tomar distancia por amor propio. Bueno, los invito a suscribirse ya mismo, activar la campanita, recuerden suscribirse. Vayan a su ascendente y si no le conoce, vayan a Géminis. Tomen de ambas lecturas lo que les resuenen. Recuerden suscribirse en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y dejarnos un like y un comentario. Quédense en la meditación porque la estamos haciendo semanal para todos los días hacer cosas que mejoren su vibración. Bendiciones. Bueno, en este momento agradecemos al universo y agradezco al universo por tu vida, por tu camino, por tu andar. Bendigo cada uno de los pasos que des durante estos días, durante cada uno de los días de tu vida. Decreto que la protección del universo, de tus ancestros y de tus guías están siempre contigo. Y te invito a que en este momento comencemos a dar inicio a un camino de afirmaciones positivas para transformar tu vibración y con ello elevar la vibración de la tierra. Hoy vamos a trabajar la confianza en nuestras habilidades. Por eso quiero que ya mismo decretes: confío en mis habilidades. Confío en todas las habilidades que el universo ha colocado en mi vida y ha colocado en mi camino. Confío en las habilidades que me permiten mejorar mi calidad de vida y la calidad de vida de los que me rodean. Veo como en este momento de mis manos y de mi mente brota mucha luz blanca y color morado, magenta, transformando todo lo que hay a mi alrededor, inundándolo de luz, de claridad, de serenidad. Bendigo en este momento cada uno de los pasos que daré, cada una de las decisiones que voy a tomar en los próximos momentos de mi vida. Decreto en este momento que actúo con confianza, con seguridad, con total convicción de que cada uno de mis pasos están siendo guiados hacia un bien mayor, que están siendo un aporte para el progreso espiritual de la humanidad. Confío en mis habilidades. Confío en mis habilidades. Confío en todas y cada una de las habilidades que se me han sido entregadas por amor y para el amor del universo. Decreto que todas ellas, cada día, están en mi vida y puedo ponerlas al servicio de mis hermanos, de mis hermanas, para que nuestro pasar por el mundo sea de paz y de tranquilidad. Bendigo mi camino, bendigo mis manos y bendigo mi mente. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas hecho está en los comentarios. Bendiciones.